Hay 6 cosas que detesta Dios y hasta 7 que le causan horror. En un nuevo episodio de esta serie, Un refugio para el alma, que es una serie original de la red TikTok del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, pero que también va a aparecer como todo el material del ministerio en el canal de YouTube, Ministerio Abrazando Nuestra Fe, lo consiguen como Abrazando Nuestra Fe. Justamente vamos a refugiarnos, vamos a buscar un refugio en Dios, porque conocer a Dios como persona es lo que nos permite hablar por Él de una manera asertiva, clara, porque además lo hacemos en función de lo que Él mismo ha querido a través de su palabra revelada, inspirada, que, que conozcamos, que sepamos de Él. Santo Tomás de Aquino, en su trabajo de la Suma Teológica, todo un material que confieso estoy apenas iniciando en descubrir, no es de fácil comprensión, por lo menos para mí como laico. Yo no tengo formación religiosa de universidades, seminarios. Entonces estoy empezando como un resumen que está dictando uno de mis grandes formadores a la distancia, que es el padre Nelson Medina, una serie de hace muchos años que se llama Suma Conversación, y él va hablando hoy de cómo, de una manera calmada, cómo Santo Tomás de Aquino fue llegando a la suma teológica que contiene y todo lo demás. Y una de las cosas que decía Santo Tomás de Aquino es que más es lo que no vamos a saber de Dios que lo que vamos a saber de Él. Entonces eso nos deja un margen para hablar en su nombre bien estrecho. No debemos aventurarnos tan rápidamente a hablar en su nombre. Me parece algo muy delicado. Pero la Biblia, Dios así lo ha querido, en el libro de Proverbios, que es el que nutre esta serie, en el capítulo 6, versículo 16 al 19, justamente habla de esas 7 cosas. Vamos a redondearla. De hecho, el texto de la Biblia latinoamericana dice 7 cosas que Dios odia, pero vamos a usar más, porque yo sé que a veces las traducciones son un poco complicadas. Vamos a hablar de las cosas que a Dios no le agradan. La primera de ellas justamente habla de mirar de manera despreciativa. El término es la mirada despreciativa. Es decir, cuando miramos o cuando somos mirados con desprecio. Y es bueno, es sano en el ejercicio de la fe que nosotros no siempre tengamos el rol de víctimas. Es que a mí nadie me quiere, es que a mí no me toman en cuenta, es que yo trato pero no me dan el espacio. No. Yo creo que aquí también tenemos que nosotros evaluar, porque además eso le da más sinceridad al examen de conciencia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos mirado con desprecio a alguien porque huele mal, a alguien porque no nos agrada su manera de hablar? Yo en eso, yo creo que tengo horas de pasantía eh, que me han llevado a pensar que yo he mirado con desprecio, y también ciertamente hay personas a las que no le agrado y me desprecian con su mirada. Pero lo interesante de esto, que yo creo que podemos unir a la par, es que lo que Dios refleja que no le gusta es lo que Dios no practica, pero a su vez como una virtud practica lo opuesto. Entonces ya sacamos una primera enseñanza. Dios detesta a las personas, la mirada de desprecio, pero Dios a mí nunca me va a mirar con desprecio. Es una enseñanza. Dios nunca te va a mirar por lo que tienes, por donde naciste, por tu color de piel. Te va a mirar por lo que eres. Porque además eres criatura pensada por Él. Dios es el Señor y dador de vida, por lo tanto. Tu existencia, tu vida, no es un accidente. Es algo pensado, soñado por Dios. Lo segundo, la lengua mentirosa. Bueno, aquí ni hablar. Las personas que yo he conocido varias, pero también debo decir que yo no pocas veces, aunque cada vez de verdad como un esfuerzo sincero lo digo, trato de sacar eso de mi vida, porque no solamente he visto los daños que genera la mentira, sino que el problema es que se convierte en un vicio, lo contrario a la virtud. Entonces hay personas que no saben hablar sino con una mentira. Yo por muchos años practiqué eso. O sea, yo iba a contar una historia y le colocaba una narrativa, una cantidad de cosas, y yo le dije, pero es que yo me le paré de frente. Y al final eso era mentira. Al final era que yo quería venderme como el gran machote, el gorila, que a mí nadie me iba a venir a pisotear, pero en realidad sí, la historia era muy distinta, no era tan cercana a lo que yo estaba narrando.
Pero además de eso, tenemos las personas que tergiversan la verdad para siempre quedar o como víctimas o como las personas que no se equivocan, las infalibles. Dios no está, según la enseñanza, en ninguna mentira, ni en las blancas piadosas que eso no existe. Dios siempre caminará en la verdad. Lo tercero, las manos que derraman sangre inocente. Aquí ni hablar. Dios siempre protegerá la vida. Cuando usted médico, usted cirujano, usted madre, va a un sitio de abortos y coloca pinzas, aspiradora, ácido para desmembrar, desintegrar una vida humana, eso Dios no lo ve con agrado. Porque además toda vida asesinada, detenida, todo proyecto de vida detenido es un no a Dios. Pero además también está la vida de cualquier ser humano. Dios nunca va a estar a favor de la pena de muerte, ni tampoco de la venganza. Solamente, eso lo dejaba entrever el catecismo. Luego el Papa Francisco lo cambió, sobre todo con el tema de la pena de muerte. No lo que voy a decir, la pena de muerte sí, el Papa Francisco fue bien tajante en esto. Pero cuando es un tema de defensa propia, ya otro es el son. El corazón que medita intenciones culpables. En el libro de Samuel está la historia de Susana, dos viejos sádicos morbosos que además fungían como sacerdotes y jueces del pueblo y querían acostarse con una mujer hermosa, casada, y inventaron toda una tramoya, se pusieron de acuerdo, la gente que se reúne para pensar el mal de otro, para hacer complot, eso pasa en los gobiernos, pasa en las empresas, pasa en los poderosos, pero también puede pasar en una familia. Cuando usted hace todo un plan para serle infiel a su esposa, a su esposo, y cuadras el hotel y cuadras toda una historia y le llamas a una amiga y le dices, mira, de que estoy contigo, o un amigo, intenciones culpables. Luego, los pies que corren impacientes hacia el mal. Algo que uno aprende con Dios, y lo decía Santa Teresa de Jesús, es que es el Dios de la paciencia. Dios no está en el apuro. Dios no va con nuestro tiempo, con la inmediatez. Dios en eso tiene una antítesis. Dios es el Dios de la paciencia, de los tiempos, de los procesos, de los caminos. Eso nos permite no solamente estar siempre pensando en llegar, sino en disfrutar el viaje, contemplar el paisaje y a veces mirar un poco atrás y darse cuenta, oye, mira, por haberme metido por acá fue que me fue bien. O al contrario, por haberme metido por acá, pero como voy despacio, puedo detenerme, retroceder y enderezar el camino. Entonces Dios no está en la impaciencia. El testigo falso que habla para mentir va muy parecido al que dice mentiras. A veces nosotros sacamos conjeturas, pensamos en personas y nos hacemos un mundo, o hacia nosotros también nos ha pasado eso, pues Dios te invita a decirte, además lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, al final del capítulo 2, a Jesús nadie, no con estas palabras, no, pero a Jesús nadie le venía con cuentos, porque Dios sabía lo que había en el corazón de cada quien. Entonces Dios no necesitaba el chisme, ni los falsos testimonios. Dios te conoce, me conoce como somos, porque además nos hizo. Él sabe nuestros talentos, nuestros dones y nuestras debilidades. Y a eso todos, si lo colocamos en sus manos, habrá grandes virtudes. Y finalmente, el hombre que provoca la discordia entre hermanos. Aquel que siempre es un factor de crítica disruptiva, que genera mal clima en la familia, mal clima en el trabajo, mal clima entre los vecinos. Dios no está en el conflicto. Por eso San Pablo siempre exhortaba a ser una iglesia, a tener un solo pensar y un solo sentir. No es lo mismo un pensamiento único. El pensamiento único es que nadie puede tener criterios. En la iglesia ha habido gente que ha tenido criterios diferentes, pero siempre hay un mismo sentir. La evangelización, la iglesia, dar a conocer a Dios. Es bueno que conozcamos estas cosas que Dios aborrece, detesta, porque eso te permite ver que Dios, en cuál Dios estás creyendo, en qué persona, porque son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman un solo Dios. Es un Dios que está allí, que es consciente, que no es una energía cósmica, que no es el universo. Es un Dios que te mira, es una inteligencia superior, es un Dios que lo ha creado todo, como también lo dirá Santo Tomás de Aquino, de quien procede todo. Es un Dios que a estas alturas negar su existencia es tan absurdo como ser terraplanista. O sea, hay cosas que tiene que el hombre, así como el hombre se jacta a decir que ha avanzado en conocimiento, el avance en el conocimiento no puede ser el retroceso en la fe y en el Dios que nos ha creado. Que Dios te bendiga, nos vemos en la oración.